Hola, soy Seroner y bienvenidos al sexto videotutorial del curso Descubriendo el lenguaje C#, en el que veremos lo que son los arrays, un poco de información sobre los assemblies y terminaremos con la clase string. Bien, primero vamos a ver una herramienta que incluye el .NET Framework y es el desensamblador de código MSIL. Primero nos vamos a inicio y todos los programas. Buscamos Microsoft Visual Studio 2010 y luego en la carpeta Microsoft Windows SDK Tools y seleccionamos desensamblador de IL y aquí lo tenemos. Este nos ayuda para ver el código MSIL, que es el código intermedio. Este es producido cuando compilamos una aplicación. Por ejemplo, vamos a abrir el ejemplo de herencia auto. Esto lo podemos hacer desde el menú archivo, abrir, y aquí lo tenemos, es herencia auto, vehículo. Después podemos ver que este se encuentra en las carpetas. Esta es la carpeta del proyecto, la abrimos, y luego en la carpeta bin y en la carpeta debug, y seleccionamos el de herencia vehículo. Notemos que el de abajo no, porque el que queremos es el .exe. Aquí podemos ver lo que es un ensamblado, el cual consta de metadatos y que contiene un manifiesto. Si desplegamos los más, podemos ver cada uno de los métodos. Y si presionamos doble clic sobre alguno de los métodos, podremos ver su código intermedio o código MSIL. Por ejemplo, aquí en el método constructor de la clase automóvil, ese sería su código intermedio. O por ejemplo de este constructor de abrir puerta, ese sería el código MSIL. Recordemos que el código intermedio es el que al compilarlo nos crea el archivo .exe. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que los assemblies o ensamblados son los archivos .exe o .dll que contienen este código intermedio. Y aquí les muestro una tabla en donde se explican todos estos símbolos que vemos en la ventana del desensamblador del lenguaje intermedio. Bien, era importante mencionarlo. Por ahora les dejo esta referencia del MCDN para que puedan informarse más. Si es necesario, en el curso veremos más sobre este tema. Ahora vamos con el siguiente tema. En lo que va del curso solo hemos estado usando variables que almacenan solo un valor dependiendo de su tipo. Y si queremos almacenar otro valor en esa variable, tendrá que ser del mismo tipo de valor, y además el valor almacenado anteriormente se borrará. Y así seguiremos almacenando otro valor dentro de esa variable y se eliminará el anterior. Si no quisiéramos que ese otro valor se borrara, tendríamos que crear una variable para cada uno de los valores que almacenamos. Por ejemplo, si quisiéramos almacenar 50 nombres, declararemos 50 variables para cada nombre, pero este procedimiento sería muy largo y tedioso. Para eso, C# nos ofrece uno de sus recursos más poderosos, que son los arrays. Existen los de una dimensión y los multidimensionales. Pero primero debemos saber qué es un array. Este es un conjunto de elementos de un cierto tipo, a los cuales es posible acceder por medio de un índice. Son especialmente útiles en aquellas situaciones donde debemos guardar no un dato, sino un conjunto de datos de un mismo tipo. ¿Cómo entender esto? Primero, debemos mirar un array como una variable, ya que este también contendrá un identificador, el cual debemos escribir para poder utilizar alguno de sus valores almacenados, los cuales los debemos tomar como elementos. Pero ¿cómo accedemos a estos elementos si tenemos 50 elementos almacenados en ese array? Para eso nos sirve el índice, como les decía. Como podemos ver la sintaxis de la declaración de un array, encontramos unos corchetes. Dentro de esos corchetes pondremos el número de elementos que almacenará el array, y después, utilizando el identificador del array y los corchetes con su respectivo índice de elementos, sabremos a qué valor referirnos. Por ejemplo, declaramos el array teléfonos. Esta es la sintaxis para declarar un array. Primero declaramos el tipo de valor que almacenará el array, seguido unos corchetes, que es lo que diferencia de una declaración de variable a una declaración de un array, y por último el identificador del array. Bien, ya declaramos el array,
pero aún no podemos utilizarlo, ya que no lo hemos indicado cuántos elementos deberá contener y los datos que almacenará en esos elementos. Para hacer esto lo hacemos con la siguiente sintaxis. Primero hacemos referencia al identificador del array, seguido el operador de asignación y después la palabra new. Esto es porque C# trata a los arrays como objetos que derivan de la clase array, así que estos serán tratados como objetos. Después indicamos el tipo de dato y entre corchetes el número de elementos que contendrá ese array. También podríamos haberlo hecho en una sola línea, que es de la forma que yo les recomiendo. Por último, solo queda decir que el índice para llamar a un dato de un array comienza contando desde 0. Esto quiere decir que si almacenamos 20 datos en un array, el número al cual deberemos dirigirnos para el último valor es el 19 y para el primer valor es el 0. Ahora, para comprender mejor esto de arrays, veremos una práctica. Bien, en esta práctica, como podemos ver, tenemos la sintaxis base que utilizamos en todos nuestros programas. También observemos que vamos a utilizar el namespace misclasses, el cual ya sabemos cuál es su función, ya que lo hemos estado utilizando en videotutoriales anteriores. Pero para que quede claro, funciona para que nosotros podamos ingresar valores y poderlos almacenar dentro de una variable. Ahora en lo que estábamos dentro del método main, vamos a comenzar creando una variable de tipo entero llamado n-elementos, la cual contendrá el número de elementos que nosotros escribamos. Seguido escribimos un console.write, el cual mostrará un mensaje que nos indicará escribir el número de elementos del array. Escribimos número de elementos de la matriz, que es igual a array también, así se le dice. Y aquí es cuando utilizamos el método datoInt de la clase leer para que nos permita escribir un número en concreto y que lo almacene dentro de la variable n-elementos. DatoInt punto y coma. Aquí viene lo importante. Declaramos el array llamado m, al cual le indicamos que el número de elementos que contendrá ese array será el que nosotros le hayamos escrito. Esto lo hacemos poniendo entre los corchetes la variable n-elementos. Y por último solo declaramos una variable de tipo integer llamada i y le asignamos valor de 0. Ahora, lo que vamos a hacer es asignarle datos a cada uno de esos elementos del array. Primero mostramos un mensaje indicando que escribamos los valores que contendrá el array. Introducir los valores de la matriz. Después, mediante un bucle for, iremos pidiendo un valor para cada uno de los elementos. Vamos primero en la condición del bucle, que sea menor a la variable n-elementos, que es el número de elementos del array. Escribimos la variable i menor a la variable n-elementos y aumentamos la variable i en 1. Y dentro del cuerpo del bucle for mostramos un mensaje que dirá m y entre corchetes el número de elemento. Console.write y dentro m abrimos corchetes y concatenamos la variable i. Igual al número que nosotros escribamos. Para eso es el método datoInt de la clase leer y lo almacenamos en el elemento que iremos recorriendo con el bucle. M, luego la variable i, entre corchetes, igual a leer.datoInt. Listo. Y por último, solo un writeLine para saltar una línea. Y con otro bucle for mostraremos el valor de todos los elementos separados por un espacio. Escribimos for variable i igual a 0 y luego la condición que será i menor a la variable n elementos y aumentamos i en 1. Y dentro del cuerpo del for vamos a poner un console.write y dentro pondremos el array m refiriéndonos al elemento en base
a la variable i para irlo recorriendo conforme el bucle, y un espacio para que se vaya separando, y mostraremos un mensaje de fin del proceso. Console.writeLine, y dentro de las comillas pondremos dos caracteres de escape que serán de espacios, y fin del proceso. Y por último solo un console.readLine. Lo ejecutamos. Vemos como primero nos pide el número de elementos que contendrá el array. Escribimos 4. Y ahora nos pide los valores para esos 5 elementos. Recordar que deben ser solo datos numéricos. 10, 28, 47, 30 y damos enter. Ya que le hayamos asignado el valor a cada uno de estos elementos, nos mostrará todos los valores separados por un espacio y se finalizará el proceso. Ahora que ya tenemos bien entendido lo que es un array, vamos a explicar algunas de sus funcionalidades que podemos usar para los arrays. Como les decía, todo array deriva implícitamente de la clase array, pero esta clase también contiene métodos para poder trabajar con los arrays. Aquí vemos una tabla con ellos. Por ejemplo, binary search busca una binaria de elementos en un array, o clear, que limpia un array completo o en partes. Y también aquí tienen una tabla con las propiedades que podemos utilizar para la clase array. Por ejemplo, xFixedSize indica si el array posee un tamaño fijo. Ahora vamos con los arrays como parámetros de métodos. Como ya sabemos, los arrays son tipos de datos referenciados, al igual que las clases. ¿Qué quiere decir esto? Bien, vamos primero a definir lo que es un pasaje por valor. Los pasajes por valor los realizamos cuando le mandamos los datos que necesita el método mediante los parámetros. Por lo tanto, todos los métodos o la mayoría se pasan por valor. No es nada más que enviarle una copia de la variable que estamos usando en ese momento. Vamos a verlo en este ejemplo sencillo. Creamos un método público, estático, no devuelve ningún valor, void, y le llamamos intentar modificar valor. Este deberá recibir un parámetro al cual llamaremos iValor, de tipo integer. Abrimos y cerramos llaves. En el cuerpo del método le vamos a dar un valor de 10 a la variable iValor. 10 punto y coma. Ya en el método main, public static void main. Y en los parámetros del método main escribimos string corchetes arrays, que como podemos ver es un array de tipo string. Bien, dentro del cuerpo creamos una variable de tipo entera llamada num y le damos un valor de 73. Seguido invocamos a nuestro método. Recordemos que es estático, por lo tanto no es necesario crear un objeto de ello, y solo con el nombre de la clase. Luego, con la sintaxis de punto, llamamos al método identificar valor y le pasamos como parámetro la variable num. Y por último mostramos el resultado. Console.writeLine, y en los paréntesis la variable num. Y por último un readLine. La pregunta aquí es qué dato mostrará en pantalla este writeLine, que indica que va a ser num. ¿Serán 73 o 10? Pues vamos a ejecutarlo. Como vemos, nos devuelve el valor de 73 de la variable num, ya que no es posible modificar nuestra variable num desde un método de esta forma. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos modificar esa variable desde el método? Tendríamos que hacerlo pasándole el parámetro por referencia. Pero volvamos a la pregunta del inicio, ¿qué es una referencia? Bueno, una referencia es simple. Es una variable que almacena la dirección de una variable, valga la redundancia. Pero es bueno entenderlo de esta forma,
Ahora vamos a usarla para poder cambiar el valor a la variable num. Bien, para entenderlo mejor vamos a modificar el parámetro del método intentar modificar valor y le pondremos la palabra ref antes de la declaración del parámetro para indicar que es un parámetro por referencia. Primero, al principio de los parámetros del método intentar modificar valor le pondremos la palabra ref y también deberemos ponerlo al momento de llamar al método ref num. Y listo, lo probamos y vemos que ahora sí nos modifica la variable num y nos da el valor de 10, que es el valor de la variable iValor. Entonces, en lo que estábamos, ahora que ya sabemos que es un tipo de valor por referencia, ya podemos entender cuando pasemos un array como parámetro. Recordemos que no es una copia de este, sino una referencia a él, lo que le permite a una función modificar su contenido directamente. Ahora veremos una práctica de este tema. Comenzamos creando dos métodos. Primero, el método modificar elemento, el cual contendrá de parámetro la referencia a una variable entera llamada num. Como podemos ver, esto lo hacemos con la palabra ref seguido del nombre de la variable. Y dentro del cuerpo del método modificar elemento, le asignaremos un valor de 33 al parámetro num. Después, el método mostrar valor, el cual lo único que hará será mostrar el valor de la variable que introdujamos dentro de sus parámetros. Public static void mostrar valor, y como parámetro una variable entera llamada num. Como les decía, solo con un console.write vamos a valor variable será igual a num. Cerramos el método. Ahora, dentro del método principal main, lo primero que haremos será crear el array nums con 5 elementos. Le asignamos un valor a cada uno de esos elementos. Como podemos ver, solo debemos escribir dentro de los corchetes el número del subíndice por el cual se identifica el elemento. Y también recordemos que el subíndice comienza contando desde 0. Por eso aquí el primer elemento al cual accedemos es el elemento 0 y le asignamos un valor de 4. Ahora solo queda asignarle un valor a todos los demás elementos del array. Vamos a ponerle 1, 3, 8 y 1. Mediante el nombre de la clase seguido a un punto y el identificador del método modificar elemento, mandamos a llamar a este, que como recordemos lo que hará será la variable que le introducimos en los parámetros, será una referencia de ella, y así podremos modificarla desde el método modificar elemento. Vamos a pasarle la referencia del elemento 0 del array nums, y abajo utilizamos el método mostrar valor para mostrar el valor del elemento 0 del array nums. Primero nombre de la clase, punto, el método mostrar valor y luego en los parámetros el array 0. Ahora mostramos un texto en pantalla, el cual dice array notas. Esto quiere decir que mostraremos el valor que contiene todos los elementos del array seguido de este mensaje. Console.writeLine array notas punto y coma. Para mostrar todos los elementos del array utilizaremos un bucle for, en el cual en su primera sentencia declaramos la variable i de tipo entera y le asignamos un valor de 0, para que el bucle comience a leer el array desde el elemento 0 del array. Seguido la segunda sentencia, que es una condición, la cual es que la variable i sea menor al número de elementos del array nums. Este resultado lo podemos obtener mediante el método len,
el cual cuenta el número de elementos que contiene un array. Y por último, la variable i se aumentará en 1 para que el bucle continúe. Ahora, el contenido que se estará repitiendo dependiendo del número de elementos del array será el siguiente. Solo mostraremos un mensaje en pantalla, el cual dirá elemento, y luego mostrará el valor de la variable i en ese momento, que al principio del bucle comenzará de 0, así que podríamos tomarlo como 0. Seguido de 2 puntos y luego mostrará el valor del elemento, que como decía en este caso será el 0, y cuando se vuelva a repetir el bucle continuará al elemento 1. Ahora, ya que demostramos el contenido de todos los elementos del array, vamos a declarar una variable llamada variable convencional y le asignamos un valor de 10, y haremos lo mismo con esta variable como lo hicimos con el elemento 0 del array nums, igual a 10, punto y coma. Primero utilizamos el método modificar elemento para poder modificar esa variable mediante una referencia de ella. Program.modificar elemento ref variable convencional. Seguido utilizamos el método mostrar valor para mostrar el valor de esa variable ya modificada. Program.mostrar valor variable convencional, punto y coma. Y por último, un console.readline. Ahora, si lo ejecutamos, veremos cómo ya nos muestra el valor del elemento 0 ya modificado, y al mostrar el valor de todos los elementos, también el que se encuentra modificado. Pero observemos que también la variable convencional se ha modificado su valor. Ahora vamos con el último tema, que es cadenas de caracteres. Como sabemos, hemos estado trabajando con tipos de variables como por ejemplo el string o cadena de carácter, el cual no nombramos cuando explicamos los tipos de variables, porque este no es un tipo igual a los demás. En C#, el tipo string es un objeto de la clase string del namespace system. Para entender esto, hay que pensar que un objeto string es una cadena de caracteres almacenada en un array unidimensional de elementos de tipo char. Por ejemplo, char cadena igual a new char 40. Claro, eso es para entenderlo mejor. En realidad, una cadena de caracteres es un array de enteros. Por cada carácter le corresponde un entero entre 0 y 65.535 del código Unicode. Eso lo podemos ver en la tabla ANSI, pero como nosotros estamos trabajando con la clase string, no necesitamos conocer más sobre ello, solo su funcionalidad. Por otra parte, ya hemos visto cómo leer cadenas de caracteres con el método readline, pero la clase string contiene métodos que nos ayudan a examinar caracteres individuales de una cadena de caracteres, comparar cadenas, buscar y extraer subcadenas, copiar cadenas, convertir cadenas a mayúsculas o minúsculas, etc. Por último, les dejaré un ejemplo sencillo de cadenas de caracteres en el cual utilizamos muy poco código, ya que en esta práctica nos dedicamos más a comprender el funcionamiento de las clases ya preconstruidas que podemos encontrar en la librería BCL. Bien, en este código lo que hace es cambiar un texto que nosotros escribamos a letras mayúsculas. Primero, comenzamos con la estructura básica de todo programa. Dentro de la clase ccadenas, creamos un método llamado minúsculas mayúsculas, la cual pedirá un parámetro de tipo string que será el texto que nosotros escribamos en minúsculas. Vamos a ponerle string identificador, le vamos a poner str1, y dentro de su cuerpo lo que hará será que declararemos otra variable de tipo string donde almacenaremos el texto ya convertido a letras mayúsculas mediante el método toOper. Escribimos str.toOper. Observemos cómo primero escribimos la variable que contiene el texto seguido de un punto y luego el nombre del método toOper. Y por último, retomamos el valor de la segunda variable, que será el texto en mayúsculas. Ahora,
Dentro del método main mostramos en pantalla un mensaje que dice escribe tu mensaje o texto. Escribe tu mensaje, dos puntos. Seguido, declaramos una variable llamada msg de tipo string. En la misma línea le asignaremos el valor de esa variable y esto lo hacemos de esta forma, con el console.readline, para que nosotros mismos insertemos los datos que almacenará esa variable. Por último, con console.writeLine mostraremos el resultado que nos arroje el método minúsculas mayúsculas, pasándole como parámetro la variable msg que contiene nuestro mensaje. Y por último el readline. Console.readline. Listo. Lo ejecutamos y vemos cómo nos sale un error. Bueno, es que olvidamos el punto y coma en el console.readline. Lo ponemos y listo, va de nuevo. Lo ejecutamos y vemos como primero nos pide que escribamos un texto. Escribimos hola, ¿qué tal? Saludos y damos enter. Veremos el resultado, que es el mismo texto pero con letras mayúsculas. Y también cabe decir que podemos escribir caracteres como la letra ñ o acentos y luego cambiará a mayúsculas. Bien, esto ha sido todo por este video tutorial. Por ahora solo queda decir que pronto llegaremos a interfaces gráficas, y en este tuvimos que hacer una pequeña pausa con la programación orientada a objetos, ya que estos conceptos básicos era necesario verlos antes de continuar. Hasta el próximo video tutorial. Saludos.